Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a dar inicio al servicio de esta mañana. Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti en esta hora, Señor, agradecidos contigo, Padre, por este hermoso día que nos has dado, Señor. Gracias, Padre Santo, por el privilegio que nos das, Señor, de un día más poder venir a este lugar, a glorificar tu nombre, a aprender, Señor, de gloria al momento de escuchar tu palabra. Te rogamos en esta hora, Padre, que seas tú limpiando nuestro corazón, nuestro ser, Padre Santo, de cualquier preocupación que podamos tener, Padre, para que no sea un tropiezo, no sea estorbo, Señor, para que al momento de escuchar tu palabra, Señor, estemos enfocados, Dios mío, en aprender y no estemos pensando en otras cosas, Padre. Así que ponemos todo en tus manos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, y te pedimos que traigas con bien a los que aún vienen en camino, Padre, y los que han decidido quedarse en casa, Señor, que puedan ser bendecidos, Señor, al momento de estar viendo este video, Señor, a la hora de escuchar la predicación, Padre Santo, que es el plato fuerte, Señor, de este servicio. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Y Santo, 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 y Santo, 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 y Santo, 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 yo quiero verte. Que está sentado en el trono, a Él, solo a Él
diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, es trueno su voz. Una vez más. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso, poderoso, poderoso en majestad y reino, poderoso y poderoso en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, poderoso en majestad y reino, poderoso y poderoso en potestad e imperio, poderoso y poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad de imperio, poderoso. Dígale un gran arco iris. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad de imperio, poderoso, poderoso, poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad de imperio, poderoso. El Señor Jesús, Él es el primero, Él es el postrer. Dice la palabra del Señor que las estrellas se maravillaban al ver a nuestro Dios, al Señor de la creación. En esos momentos cuando Él estaba creando, cuando Él estaba creando las estrellas del universo, se maravillaban los ángeles al ver su inmenso poder.
Dios tan maravilloso, un Dios tan infinito está aquí en este lugar, en esta hora, y quiere hablar a nuestras vidas, quiere obrar en nuestros corazones, quiere cambiarnos, quiere restaurar nuestras vidas. Si en algún momento hemos tambaleado, en algún momento hemos dudado, en esta hora le invito a que venga y diga: Señor, sé que en mí está obrando tu perfecta voluntad. No has acabado la obra conmigo, aún sigues trabajando en mi vida, en mi carácter, en mi manera de expresarme. Tú me conoces en el interior y confío en ti, mi Dios eterno. Tú me estás cambiando, está obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida. Estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Una vez más, en ti. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida. Estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Una vez más, nomás en ti. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma,
Queremos más de ti, Señor. Más de tu amor, más de tu presencia en nuestras vidas, Padre. Sabemos, Dios mío, que tú nos has sellado con tu Espíritu. Y te rogamos, Padre Santo, que seas tú guiándonos para que podamos menguar, Señor, para que tú crezcas en nuestras vidas. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú, Señor. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Quebranta, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es suyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es suyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es suyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero menguar, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que Padre Santo, en esta hora venimos delante de ti, Señor, a reconocer, Padre Santo, que es necesario que bajemos nuestra guardia, que dejemos todo aquello, todo orgullo, Señor, porque nada somos delante de ti, Dios mío. Dejemos todo, Padre Santo, todo aquello que estorba, Dios mío, dejarlo a un lado, entregarlo a ti más que nada.
para que seas tú creciendo en nuestras vidas, resplandeciendo en nuestros corazones, Señor, para que podamos, Dios mío, ser como tú, amar con tu corazón. Y traemos a ti, Señor, en esta hora cautivo cada pensamiento en obediencia a ti, Señor, por amor a ti, Padre. Gracias, Dios mío. Habla en nuestros corazones en esta mañana, Padre. Unge los labios de tus siervos, Señor. Queremos escuchar tu palabra, queremos aprender de ti, queremos llenarnos de ti, Padre. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bendecidos, amén. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie Jesús y los 12 apóstoles. Primeramente quiero darle las gracias y por haber acompañarnos aquí este día. Qué diferencia cuando uno está afuera, ¿verdad? Ya que se siente uno más calientito, más. Pero esperemos, o aquí o afuera, siempre el reunirnos es una gran bendición. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Padre, por este día, por permitirnos o tener este lugar, Señor, para nosotros el día de hoy. Te pido por cada uno de mis hermanos y amigos y personas que están en casita, que están o van a ver más adelante este mensaje, Señor, que pueda ser de bendición para su vida. Que nosotros podamos entender el mensaje y captarlo, pero sobre todo aplicarlo y llevarlo y compartirlo. A ti sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Gracias te damos, Padre. Amén. Bueno, segundo mensaje de la serie, Jesús y los 12 apóstoles. Recuerde que Jesús llamó a los 12 apóstoles con un propósito. ¿Recuerda cuál era? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Pero debemos recordar que al principio, cuando Jesús llamó a los apóstoles, ellos no fueron inmediatamente apóstoles, sino que fueron discípulos como todos los demás. Al principio, cuando Jesús les llamó, ellos no tenían ninguna autoridad, no tenían ningún rango, eran iguales que todas las personas que seguían a Jesús. Eran considerados discípulos, o sea, aprendices, estudiantes, al igual que muchas otras personas, como le decía. Pero llegó el tiempo en que Jesús vio la necesidad de elegir entre toda la multitud de discípulos que tenía, de elegir a 12 apóstoles. Recuerde que la palabra apóstoles, cuando los nombró apóstoles, ya les estaba dando él autoridad, les estaba dando o delegando una tarea en especial. Al ser apóstoles, serían considerados delegados, embajadores de Cristo. Y dice Lucas que en cierta ocasión Jesús, fue a orar antes de elegir a los apóstoles. Al amanecer, cuando era de día, Jesús llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Les recuerdo que de toda la multitud de discípulos Jesús eligió a 12. Quiere decir que las demás personas que estuvieron ahí, ellos no pudieron decir, es que yo también soy apóstol. No, porque Jesús no lo eligió a esa persona. ¿Recuerda los nombres de los 12 apóstoles? Los vimos la semana pasada. Tenemos a Simón, conocido como Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Simón, ese es el Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el más conocido como el traicionero. El día de hoy le quiero dar 3 reglas o 3 guías para lo que va a ocurrir a través de la serie. Hoy vamos a empezar a ver la vida de cada uno de ellos. Pero siempre recuerde que nuestra autoridad siempre va a ser nuestra primera fuente de información siempre va a ser la Biblia, ¿ok? Va a ser nuestra principal fuente, de ahí vamos a obtener la información de los apóstoles. Pero también va a haber ocasiones en que le voy a presentar datos que son fuera de la palabra de Dios, ¿ok? Datos que han sido corroborados por la historia o más que nada por la historia, no son mitos o leyendas lo que le voy a presentar de cada uno de ellos. Así que la Biblia será nuestra primera fuente de información, pero también le daré información de la historia, fuera de la palabra de Dios. Pero claro,
concuerda con la palabra de Dios. Si hay algo que de plano va en contra de lo que la palabra de Dios dice, no lo voy a mencionar, no es verdad. 2. El orden en que veremos a los apóstoles no tiene que ver nada con la importancia de ellos. Por decir así, si con los apóstoles que veamos al principio no quiere decir que son más importantes que los que dejemos al final. Todos los apóstoles son importantes. Ningún apóstol era más importante que el otro. Ahora, claro, la Biblia habla más sobre unos que otros. Nos hubiera gustado que la palabra de Dios hablara de todos para llegarlos a conocer de una mejor manera, pero le repito, el orden en que los vamos a ver no tiene que ver nada con la importancia del apóstol, ¿ok? Todos son importantes. Y número 3, el propósito de esta serie es aprender de la vida de estos hombres, ¿ok? Tratar de imitar lo bueno que hicieron e evitar lo malo. Porque crea o no, aunque fueron hombres elegidos por Jesús, ellos no eran perfectos, eran personas que cometieron errores, eran personas comunes y corrientes. Muchas veces ponemos a los apóstoles en un pedestal, los ponemos por encima y que sería imposible de alcanzarlos. Pero hermanos, vamos a aprender a través de la serie que los apóstoles están al nivel idénticos a nosotros. Los mismos problemas, las mismas preocupaciones, las mismas dudas. Así que no crea que ellos fueron elegidos por ser superdotados o santos. Fueron elegidos simplemente para un propósito, así como Dios nos puede elegir y nos ha elegido a cada uno de nosotros. Bueno, esta serie la vamos a empezar con el apóstol. ¿Con cuál apóstol quiere que empecemos? No, pues porque yo traigo a Andrés. Así que esta serie la vamos a empezar viendo la vida del apóstol Andrés. Andrés quiere decir varonil, o sea que ese nombre significa varonil. No tiene que ver nada con macho, que no crea que varonil significa macho, no, nada. Era un hombre caballeroso, era un hombre gentil, un hombre que en todo aspecto de la palabra era un hombre varonil. Bueno, ¿por qué vamos a empezar con él? La respuesta es porque al parecer y de acuerdo al Evangelio de Juan, Andrés fue una de las primeras personas que siguió a Jesús. Cuando Andrés tomó la decisión de seguir a Jesús, Jesús andaba solo. Nadie lo había seguido aún. Jesús no había aún hecho ningún milagro, ninguna sanación. Es más, aún ni siquiera había empezado a predicar el Evangelio. Sin embargo, Andrés tomó la decisión de seguirlo. Bueno, la pregunta es, ¿qué fue lo que motivó a Andrés, al apóstol Andrés, para seguir a Jesús? Veamos qué pasó. Vemos en el Evangelio de Juan que al siguiente día, cuando Jesús fue bautizado, al siguiente día él regresó al Jordán. En el Jordán estaba Juan el Bautista y 2 de los discípulos. Bueno, cuando Juan vio a Jesús, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús andar por ahí, él dijo: he aquí el Cordero de Dios. Anteriormente él había dicho, ¿verdad?, que quita el pecado del mundo. Bueno, cuando los 2 discípulos de Juan el Bautista escucharon lo que él dijo de Jesús, estos 2 discípulos, ¿qué hicieron? Empezaron a seguir a Jesús. O sea, dejaron a Juan y se fueron tras Jesús. Andrés, nuestro apóstol de hoy, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. La pregunta es de nuevo, ¿por qué le siguieron? Podríamos decir que Andrés y el otro discípulo, que no sabemos con exactitud, con certeza quién es, pero decidieron seguirlo por lo que habían aprendido de Jesús. O sea, ambos eran discípulos de Juan. Juan de seguro ya les había hablado a ellos anteriormente de la venida del Mesías. Entonces, lo que ellos aprendieron de Juan, más lo que Juan dijo en ese momento de ellos fue lo que tomaron la decisión de seguirlo. Mire, ¿cuál era el propósito de Juan el Bautista? Bueno, abrir camino para la venida del Mesías. Él iba a preparar a la gente, podríamos decir, para que cuando llegara Jesús lo pudieran identificar.
Por lo tanto, si es el propósito de Juan hablar de la venida de Jesús, del Mesías, de seguro Juan el Bautista les habló a sus discípulos de los profetas del Antiguo Testamento que profetizaron la venida de Jesús. Uno de los profetas que Juan de seguro utilizó fue al profeta Isaías. ¿Cómo sabemos que Juan el Bautista conocía al profeta Isaías? Bueno, le explico. En cierta ocasión le preguntaron a Juan, Juan estaba en el desierto, estaba en el Jordán. Llegaron los fariseos y le dicen: Juan, a ver, ven para acá, Juan, tenemos una pregunta para ti. Juan, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el Cristo? ¿Por qué bautizas? Cuando Juan le responde a ellos la pregunta, Juan va a citar un pasaje del Antiguo Testamento, en específico Isaías capítulo 40, versículo 3. Así que Juan le responde: bueno, miren, yo no soy ni el profeta, no soy ni Elías y tampoco soy el Cristo. Yo soy ¿quién? La voz que clama en el desierto, prepara camino para Jehová. Quiere decir que el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 23, en la respuesta de Juan el Bautista, a veces no se confunda con tantos Juanes, ¿ok? En la respuesta de Juan el Bautista está citando al profeta Isaías. Quiere decir que Juan conocía las escrituras y era lo que les había enseñado. Ahora, cuando Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, igualmente Juan estaba haciendo referencia o parafraseando lo que el profeta Isaías había dicho en Isaías capítulo 53. Recuerda, Isaías capítulo 53 viene una profecía de Cristo, de lo que iba a ocurrir. Fíjese lo que escribió Isaías. Dice: todos nosotros, descarriados como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, que quita el pecado del mundo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Entonces, cuando Andrés escuchó a Juan el Bautista decir: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Andrés sabía exactamente lo que esas palabras querían decir. Juan el Bautista no dijo: he ahí el Cordero de Dios, porque fue lo primero que se le ocurrió. Bueno, ¿cómo les hago saber? No, él estaba diciendo: de todo lo que les he enseñado, ese es el Jesús. Él es de quien les hablé. Él es el Cordero de Dios. Así que Andrés escuchó, dice: oh, entonces Jesús era el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno. Jesús es el príncipe de paz, que viene en Isaías, igualmente en el capítulo 9. Cuando Andrés siguió a Jesús, no lo siguió para ver si era el Mesías. Bueno, voy a ir, lo voy a seguir a ver si es. Si no, me regreso con Juan. No, Andrés lo empezó a seguir porque él sabía, tenía la seguridad, la certeza de que Jesús era el Mesías, era el Cristo que venían anunciando en el Antiguo Testamento. Y mire, aquí hay algo que podemos aprender. Allá afuera hay personas que le van a querer presentar a un Jesús muy diferente al que las Escrituras nos enseñan. Va a haber personas que van a llegar y le dicen: mira, te presento a mi Jesús. Pero le recuerdo y ponga atención: el que se llame igual no significa que sea el mismo. ¿Ok? Le explico. Hay personas que van a llegar y le dicen: bueno, mira, te presento a mi Jesús. Pero resulta que el Jesús de ellos no es Dios. Y además dicen que es que fue el arcángel Miguel. Entonces, ese no es el Jesús con el que yo creo. Va a haber otras personas que van a llegar y le dicen: mira, te presento a mi Jesús. Pero para ellos ese Jesús es Dios, pero separado de Dios Padre. Y además viene siendo, también dicen que es hermano de Lucifer. Entonces ese no es el Jesús en el que yo creo. Hay otras personas que le dicen: bueno, el Jesús que te presento no es el Mesías, pero sí es un gran profeta.
Así que debemos tener cuidado, no porque le llamen Jesús, quiera decir que es el Jesús en el cual nosotros creemos. El Jesús que usted cree, el Jesús en el que yo creo y el Jesús en el que el apóstol Andrés creyó es Jesús. ¿Quién era? Bueno, era Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es quien nos da la vida eterna, es quien murió por nuestros pecados. Ese Jesús al que nosotros conocemos es el que nos sacó o nos libró de las garras del enemigo. ¿Para qué? Nos sacó de las tinieblas para llevarnos al reino de su Padre. Fue el Jesús, por gracias a Él, a quien tenemos la vida eterna y la tenemos en abundancia. Así que cuando le quieran presentar a un Jesús, usted debe decir, bueno, déjame comparo tu Jesús con la palabra de Dios. No nos podemos dejar llevar por cualquier tontería, por cualquier fantasía que esté allá afuera. Necesitamos poner atención. Y esto fue lo que hizo Andrés. Andrés dijo, Él es el Mesías, el Cordero de Dios, el admirable, el fuerte, el Dios eterno, el príncipe de paz. Dice, yo lo sigo. Así que jamás se deje engañar, pues, y vaya tras un Jesús que no lo va a salvar, un Jesús que no es bíblico. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el apóstol Andrés? Específicamente, ¿qué nos dice? Bueno, en Juan capítulo 1, versículo 40, dice que Andrés era hermano de Simón Pedro, ya lo vimos. En Juan capítulo 1, versículo 42, dice que el padre de ellos se llamaba Jonás. En el versículo 44 nos hace saber que Andrés era de la ciudad de Betsaida. Betsaida se encuentra junto al mar de Galilea, donde ellos hacían la pesca. También Mateo capítulo 4, versículo 18 nos hace saber que Andrés era un pescador, o sea, era de profesión pescador. Eso es lo que la Biblia nos dice específicamente de él. ¿Qué es ahora lo que está fuera de la Biblia? ¿Qué la historia? ¿Qué nos enseña del apóstol Andrés? Le repito, cuando estuve investigando hay muchas leyendas, hay muchos mitos, hay muchas fantasías que dicen, bueno, eso ya le están, no tiene fundamento. Lo que le voy a presentar, mire, ¿qué es lo que la historia nos dice acerca del apóstol Andrés? Bueno, número uno, se cree que nació aproximadamente en el año 6 antes de Cristo. Quiere decir que cuando Andrés conoció a Jesús tenía aproximadamente unos 36 años. Recuerde que Jesús empezó su ministerio a la edad de 30. Número dos, después de la muerte de Jesús, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén y empezaron a salir a compartir el evangelio, se dice que el apóstol Andrés, él fue y compartió o llevó la palabra de Dios a las ciudades de Rusia, de Grecia y Escocia. Él fue quien evangelizó esa región. Inclusive, mira, a Andrés se le considera el santo patrono de Rusia, el santo patrono de Rusia y Escocia. ¿Okay? Inclusive, mira, esa es la bandera de Escocia. Ahorita le voy a explicar por qué está la cruz. El apóstol Andrés es para los rusos y los escoceses, para la iglesia ortodoxa, lo que el apóstol Pedro es para la iglesia católica romana. ¿Ok? Entonces, los dos hermanos, ¿verdad? Ya ve cómo la iglesia católica le da el énfasis a Pedro. Bueno, lo mismo hacen ellos, porque fue quien les llevó el evangelio. Número 4. En Rusia, la máxima distinción que se le entrega a una persona, un honor que se le da a la persona por algún mérito, por algo que hizo, lo máximo honor, es una medalla y se le conoce como la Orden de San Andrés. Aquí tiene la foto. Y de nuevo, vea la cruz en esa medalla que ponen ellos, igual que la bandera. Ahorita les explico por qué. Continuando, se dice que según la historia, él llegó a la ciudad de Grecia. Estando en Grecia, en la ciudad de Acaya, él compartió el evangelio con la esposa de un gobernador, de una persona importante. Esta mujer se convirtió a Cristo, o sea, dejó la religión y empezó a tener una relación con el Señor. Al gobernador, al esposo, no le gustó que su esposa se haya convertido. Por venganza,
mandó crucificar al apóstol Andrés. Pero cuando lo crucificaron, no lo crucificó en una cruz normal, sino que fue en una cruz de X. Ahora ve por qué la bandera tiene la X, por qué la medalla que se entrega tiene la forma de la X. Lo pusieron en una X, pero no lo clavaron. A él lo amarraron, o sea, estuvo amarrado a la cruz en forma de X. Dice que duró aproximadamente 2 días el morir, y durante esos 2 días, estando en la cruz, aún así, se dice que él compartió el evangelio a las personas que pasaban frente a él. Nunca dejó su apostolado, siempre siguió cumpliendo lo que le habían delegado, y siguió compartiendo el evangelio. Imagínense estar crucificado y aún así ver personas y compartirles del amor de Dios, de la gracia de Dios. Y por último, se dice que murió en el año 63, 69 después de Cristo, aproximadamente unos 70 y tantos años. Cuando murió, los restos de él, o por lo menos su cráneo, dice que fue llevado en el año 1926, 46, por el Papa de la Iglesia Católica. Fue llevado a la ciudad de Petra, no con Petra, ¿ok?, sino a la ciudad de Petra, a la iglesia ortodoxa griega. En la iglesia ortodoxa griega, en la ciudad de Petra, ahí está el cráneo del apóstol Andrés. Bueno, eso es lo que la historia y fuera de la palabra de Dios nos enseña de él. Pero ¿qué más podemos aprender del apóstol Andrés? Hay 3 cosas que voy a compartir con ustedes que podemos aprender de la vida de este hombre. Número 1, Andrés era el apóstol que llevaba personas a Cristo. ¿Okay? Número 1. Andrés no llevaba multitudes de personas, como lo hizo su hermano el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice que era predicador de multitudes. El primer mensaje que dio el apóstol Pedro, su primera predicación, dice que aproximadamente como 3,000 personas se convirtieron. Ahora hay que dar 3,000 mensajes para que una persona se convierta. Así que el apóstol Pedro era predicador de multitudes. El apóstol Andrés lo hacía uno por uno. La diferencia entre ellos dos. Por ejemplo, tenemos a Andrés y al otro discípulo. Recuerda cuando empezaron a seguir a Jesús. Va Andrés y el otro discípulo van tras Jesús. Imagínense que Jesús de repente se voltea y le dice: bueno, ¿ustedes qué me están siguiendo? Y les dice: oye, ¿ustedes qué buscan? Bueno, no sé si con este tono, ¿verdad? Pero ¿qué buscan? ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿en dónde moras? Note que la respuesta de Jesús en esta ocasión no fue: oh, mira, pues las zorras no tienen tienen su guarida y el Hijo del Hombre no tiene de dónde. No les contestó así. ¿Por qué? Porque cuando Jesús contestó eso de las zorras tienen su guarida y el hombre, le estaba invitando a una persona que lo siguiera. Aquí ellos ya le están siguiendo. Cuando le preguntan ¿dónde moras?, se dice que era como la intención de: queremos pasar tiempo contigo, ¿okay? Queremos compartir este momento. Bueno, Jesús les dijo: vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Al parecer, al siguiente día, Andrés sale de donde estaba con Jesús y dice que halló primero a su hermano Simón y dijo: hemos hallado al Mesías. No quiere decir que cuando Andrés salió de donde estaba, no quiere decir que estaba toda la calle vacía y el primero que se encontró fue a Pedro. No, él quiere decir que fue y se dirigió específicamente a Pedro. O sea, había más gente alrededor. Fue y buscó a Pedro y le dijo: hemos hallado al Mesías, y le trajo a Jesús. Así que Andrés va y evangeliza nada más y nada menos que al famoso apóstol Pedro. Imagínense. Pregunta: siempre que escuchamos de Pedro, siempre se nos viene a la mente cómo era de rudo, ¿verdad?
era de atrabancado, de todas las cosas que hacía. Le está mochando la oreja a un soldado, negando a Jesús. ¿Usted cree que el apóstol Andrés no conocía el carácter de su hermano Pedro? Yo creo que sí. Yo creo que Andrés sabía que su hermano Pedro era atrabancado, en ocasiones impertinente, era de pocas pulgas, como decimos por ahí. Sin embargo, después de pasar tiempo con Jesús, la primera oportunidad y la primera persona que va a compartir el evangelio es ¿quién? Su hermano Pedro. Y lo invita, no solamente lo compartió, sino que lo invitó a Jesús. Dice: Pedro, ven, vamos con Jesús. Hemos hallado al Mesías. Si vemos lo que Jesús enseñó, ora por tus enemigos, amar y orar por el enemigo. Jesús enseñó de la paciencia. A mi punto de vista, si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera ido por Pedro. A mi punto de vista, Pedro no hubiera encajado bien en ese grupo de personas. Yo hubiera dicho: ¿qué tal si traigo a Pedro y Jesús y no le cae bien a Jesús? O Jesús lo rechaza por hablador. ¿Qué trae si traigo a Pedro y me hace quedar mal frente a los demás? Quizás yo hubiera dicho: ¿qué tal si mejor me espero un poco más a que Pedro cambie para presentárselo a Jesús? Me voy a esperar un poco más a que cambie para traerlo a la iglesia o para presentarle a los hermanos, porque no quiero, pues yo lo conozco y no quiero que me vaya a hacer quedar mal. Mira, hermano, muchas veces eso es lo que hacemos nosotros. Nos detenemos a invitar a una persona a la iglesia, nos detenemos de compartir el evangelio, nos detenemos de dar el testimonio, de presentarles a Jesús, porque según nosotros aún esa persona no está lista, no está preparada. No, es una persona mal hablada, la traigo para acá, me va a hacer quedar mal. Es una persona que se comporta mal, que no tiene modales, que no encaja con mi estilo. Y evitamos compartir el evangelio con las personas que estaban de donde nosotros veníamos. Le voy a dar un testimonio. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, los primeros días, para mí fue algo que para nosotros nos gustó, nos agradó, nos sentíamos habíamos encontrado algo diferente a lo de donde veníamos, algo que nos agradaba, nos hacía sentir bien, creíamos que era bien, no creíamos, sino que es algo bueno para nuestros hijos. ¿Sabe que yo evité invitar a mi familia? Porque fíjese el tipo de pensamiento. Yo no quería que ellos, porque yo los conocía, que ellos vinieran y contaminaran mi ambiente que había encontrado. Yo no quería que ellos vinieran y empezaran me hicieran quedar mal. Y eso pasó porque hasta tiempo después que comprendí, no, este evangelio es para todos. Y empezamos a invitar a los familiares. Mi padre y mi madre, pues ellos han aceptado a Jesús y se congregan aquí con nosotros. Pero quiero que entienda que muchas veces evitamos invitar personas porque las conocemos como eran. Mira, hermano, usted traiga a la persona tal y como está. Comparta el evangelio, comparta su testimonio, háblele de lo grande y maravilloso que es el Señor, de las grandes maravillas que ha hecho en su vida. Háblele de cómo, de donde usted estaba antes y lo que es ahora en el Señor. Deje que sea el Señor que obre en la vida de la persona. Mire, déjale digo algo. Si el Señor lo cambió a usted, créame que también va a cambiar a esa persona que usted está dudando en invitar. Así que invítelos. Es que no encajan, no, usted invítelos, déjalos que sea el Señor quien obre en ellos. Usted solamente cumpla con su llamado de invitar a las personas. Entonces, vemos pues a Andrés evangelizando, deseando que su hermano viniera a conocer de Jesús. ¿Qué más podemos aprender del apóstol Andrés? Número 2. Andrés es el apóstol que pone lo que tiene en las manos del Señor. Le explico. Tiempo después,
sabemos que había una multitud de personas. Donde quiera que Jesús iba, gran multitud de personas lo empezaban a seguir. Bueno, en cierta ocasión llegó la hora del lonche y Jesús le dice a uno de sus discípulos. ¿A cuál discípulo le preguntó? A Felipe, ¿verdad? Porque creo que era de por ahí de Caborca, Calanoa. Le dice, Felipe, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo les damos de comer a todos? Y Felipe le dice, bueno, es que ni con 200 denarios nos alcanza para ni siquiera darles un poquito a todo esto. Bueno, por ahí, ahí mismo estaba ¿quién? Uno de los discípulos estaba Andrés, ¿ok? Hermano de Simón Pedro. Y fíjese lo que le dijo Andrés a Jesús. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Siempre hemos puesto el énfasis en cómo Andrés trajo al muchacho a Jesús. Pero ahora lo vamos a ver de una manera diferente. Vamos a poner énfasis en lo que traía el muchacho para Jesús, ¿ok? Lo que traía este jovencito. De nuevo, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera pensado, yo hubiera dicho, si Felipe dijo que con 200 denarios no iba a alcanzar para alimentar a tantas personas, pues mucho menos estos panecitos y estos dos peces que trae. ¿Qué va a alcanzar? ¿Para qué pierdo el tiempo en llevárselo a Jesús si yo sé que no va a ser suficiente, que no va a alcanzar? Ese hubiera sido mi pensamiento. Mire, probablemente yo hubiera dicho, mejor me espero a ver si algunas personas se van, que sean menos. Otra vez me espero, o les digo, o nos ponemos de acuerdo y hacemos una vaquita. ¿Sabe lo que es una vaquita, verdad? Una cooperacha. Vamos a hacer una cooperacha entre todos para juntar todo lo que tenemos y así ya es más. Me voy a esperar a ver qué soluciones aportan los demás. Pero Andrés pudo haber hecho eso, mas sin embargo él dice que llevó lo poco que tenía y se lo presentó ¿a quién? A Jesús. Mire, Andrés sabía, yo estoy seguro que él sabía porque lo dijo, ¿qué es esto para tantos? Él sabía que lo que traía el muchacho era muy poco. Él sabía que eso no iba a alcanzar para nada. Sin embargo, lo puso a disposición de Jesús y eso es lo que tenemos que aprender de él, que lleva lo poco ante las manos de Jesús. Mire, hermano, usted debe de tener fe de que cuando esté en medio de la escasez, cuando haya una gran necesidad, usted acérquese al Señor. No espere a ver qué van a hacer las demás personas, a ver qué traen o a ver qué no traen o a ver qué va a ocurrir. Usted traiga lo poco que tenga, lo que tiene y dígale, Señor, yo sé que esto es poco, yo sé que esto no me va a alcanzar, yo sé que no es suficiente, yo sé que necesito más para poder salir la semana, el día, lo que sea. Señor, es todo lo que tengo, pero lo voy a poner ¿en dónde? En tus manos. Eso es lo que debemos de aprender. Muchas veces el apóstol Andrés pudo haberse desilusionado al escuchar lo que decían los demás. No, pues sí, cierto, ni con 200. ¿Y de dónde vamos a sacar tanto dinero? Y es lo que muchas veces a nosotros nos pasa. En medio del problema, de la escasez, de cualquier situación difícil, nos empezamos a escuchar lo que dicen las personas. No, pues sí está difícil. En vez de confiar en el Señor y decirle, Señor, a mí no me importa lo que digan, esto es lo que yo tengo, esto te lo voy a poner en tus manos, tú encárgate de todo, Señor, yo voy a confiar en ti. ¿Ve la diferencia del apóstol Andrés al apóstol Felipe? Mire, hay algo importante que debe entender. Nada, absolutamente nada es poco en las manos de Dios, en las manos de nuestro Señor. Lo que usted ponga lo poco, lo que sea, y Él lo va a multiplicar. Nada es poco en las manos de nuestro Señor. Y lo vemos cuando multiplicó los panes. Bueno, lo que hizo, multiplicó panes, hizo infinidad de cosas. ¿Usted cree, hermano,
que Jesús necesitaba o era necesario lo que traía ese niño para darle de alimentar a las personas, Jesús pudo haber dicho: vean, no ocupo nada, deja que yo le voy a orar al Padre y el Padre manda el maná y todos contentos, felices y contentos. Jesús pudo haber dicho, pero pudo haber hecho eso. Mas sin embargo, escuche, le preguntó, recuerda al principio que les preguntó a los apóstoles, ¿qué vamos a hacer para darles de comer? Jesús no les preguntó para ver qué iban a hacer ellos. Jesús esperaba que no hicieran nada, sino que al contrario dijeran: Señor, no sé, vamos a confiar en ti, tú dinos qué hacernos. Muchas veces en los problemas, en las situaciones difíciles, el Señor dice que es una prueba que les puso, mire, pero esto lo decía para probarlos, o sea, lo dijo para probarlos, porque Jesús sabía lo que tenía que hacer. Jesús no esperaba que le dijeran: pues tenemos esto, tenemos aquello, hay esto. Jesús no estaba pidiendo opciones. Lo que él quería es que dijeran: bueno, Señor, confiamos en ti, tú dinos, tú guíanos, tú dinos qué hacemos y nosotros lo hacemos. Entonces no necesitaba lo que había. Tal vez mientras los otros discípulos ponían excusas de que nada se podía hacer, Andrés, el apóstol Andrés, llevó lo poco que tenía y lo puso entre las manos del Señor. Eso es lo que debemos de aprender también nosotros. Número 3, ¿qué debemos de aprender de él? Andrés era un apóstol con buen testimonio. Está Jesús en Jerusalén predicando. De repente llegan 2 griegos preguntando por Jesús. Recuerda la historia, ¿verdad? Y llegan, ¿con quién cree que llegan los 2 griegos? ¿Quién me dice un nombre por ahí? Con Felipe. Estos 2 griegos se acercan con Felipe y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ahora, Felipe pudo haber dicho: bueno, sí, mira, vengan por acá, yo se los presento, aquí está Jesús. Pero fíjese lo que Felipe hizo en ese momento. Felipe fue y se lo dijo ¿a quién? A Andrés. Entonces Andrés y Felipe fueron y le contaron a Jesús: así está la situación, ya les hablamos de ti, mira, esas personas. Felipe no le estaba pidiendo permiso a Andrés, o que no lo tome de esa manera. Andrés no iba a autorizar quién llegaba a Jesús y quién no, no. Fíjese cómo está la situación aquí. Andrés era una persona que los demás discípulos o los demás apóstoles podían confiar en él. Si quieren conocer a Jesús, vamos con el apóstol Andrés. Vamos con Andrés. Él nos va a ayudar, él nos va a guiar o él les puede compartir su testimonio. Qué gran satisfacción, hermanos, es cuando hay alguien que se acerca a ti y te dice específicamente: oye, hermano, tengo un familiar, tengo un amigo, tengo un compañero de trabajo, pero ¿sabe qué? Quiere conocer a Jesús. ¿Por qué no me acompaña usted, hermano, y me ayuda y comparte el evangelio, comparte su testimonio? Háblele de Jesús. Mira, qué bonito, qué satisfacción es eso. Claro, lo van a hacer solo si usted tiene un buen testimonio. Si la persona sabe que usted no vive una vida de acuerdo al evangelio de Cristo, que nomás es cristiano de domingos, y va a decir: no, si esta persona quiere conocer a Jesús y le llevo al hermano que tiene un comportamiento, me lo va a echar a perder. Andrés tenía un comportamiento digno, una persona que era una persona honesta, una persona justa, una persona que debería haber tratado a todos igual. Así que si usted no tiene un buen testimonio, créame que va a ser difícil de que alguien se acerque a usted y le diga: hermano o hermana, acompáñeme porque quiero presentarle a Jesús a esta persona. Las personas se van a dar cuenta si usted, si yo, si cada uno de nosotros realmente vivimos la palabra de Dios. Si realmente amamos a las personas o decimos amar a las personas solamente por hechos, por palabras, o si realmente lo representamos con nuestras acciones. Hermano, el mundo se da cuenta, las personas se dan cuenta, en el trabajo se dan cuenta, en su hogar se dan cuenta, donde quiera que usted vaya, la gente se da cuenta de su comportamiento, especialmente si saben que usted es cristiano. Necesitamos tener un testimonio bueno, un testimonio limpio, un testimonio
que podamos nosotros acercarnos a cualquier persona y decirle, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios, pero tú no lo haces. ¿Por qué tú no lo haces? Ya de ahí, ¿qué va a decir? No queda más que como la expresión que dice, era como el perrito que se va con ¿cómo dice? La cola entre las patas. No, o sea, eso es lo que tenía el apóstol Andrés. Era un apóstol que tenía un buen testimonio. Bueno, un poco tiempo después, andando Jesús en el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Bueno, Pedro fue pescador de multitudes, vemos que Andrés fue pescador de individuos, o sea, la diferencia. Para terminar, Andrés era un apóstol que llevaba personas a Cristo. Andrés era un apóstol que ponía lo poco que tenía en las manos de Jesús. Andrés era el apóstol que tenía un buen testimonio. Mi pregunta es, ¿y usted? Padre, te damos gracias por ese tiempo, por las enseñanzas que nos das a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder nosotros también imitar al apóstol Andrés, Señor, en las cosas que necesitamos hacerlo. Quizás sea en el compartir el evangelio, ser más audaces, más perder ese miedo, ese temor de hablar de tus maravillas, hablar lo que has hecho con nosotros. Señor, y ayúdanos a no elegir las personas a las que creemos nosotros que puedan necesitar del Señor. Todos necesitan del Señor. Ayúdanos a compartirlos sin juzgar a nadie, sino de traerlos a tu presencia tal y como están, y que seas tú, Padre, quien se encargue de transformarlos como lo has hecho y lo sigues haciendo con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a dar siempre un buen testimonio donde quiera que estemos, que las personas puedan ver en nosotros que reflejamos tu imagen, que somos tus delegados, que somos, Señor, tus embajadores, y que te representamos a ti, Señor, que hablamos lo que tú nos pides que hablemos, y que tenemos, Señor, siempre ese deseo de que las personas vengan a ti. Ayúdanos siempre, Señor, a poner lo poco, a poner lo poco en tus manos, Señor, que sabemos de que muchas veces nos dejamos, Señor, guiar y frustrar por las cosas que el mundo dice, que no te alcanza, que esto y que aquello. Padre, pero confiamos en ti, Señor, no en ellos. Así que ayúdanos a tener siempre esa fe en ti, Señor, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. Te pido pues por cada una de las familias aquí presentes. Te pido por su hogar, su familia, sus hijos, sus nietos, para aquellos que los tienen. Te pido por su trabajo, sus estudios. Señor, donde quiera que ellos se relacionen y los lugares que vayan durante esta semana, que puedan, Señor, compartir el evangelio, que las personas se acerquen a ellos por algo que puedan ver, y que puedan ellos hablarles, Señor, y suplir esa necesidad espiritual que las personas tienen allá afuera. Así que, Padre, pues a ti sea la honra y la gloria, hoy y siempre, Padre bendito, y gracias por todo. Y todo esto te lo pedimos en el dulce y precioso nombre de tu Jesucristo. Amén. Vamos a cantarle a la roca de nuestra salvación. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Una vez más, roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta,
la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú, sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú, sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, roca eterna, verdadero y fiel, prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré. Gracias, Señor, muchas gracias, porque nuestra confianza está puesta solamente en ti, Señor. Ahora, Padre, te rogamos que no despidas de este lugar, Padre, mas no de tu presencia, Señor. Llévanos a casa con bien, Dios mío, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.